¿Alguna vez has escuchado hablar del Wendigo, ese espíritu hambriento que convierte a los humanos en monstruos? Pues, no es un invento moderno de películas de terror, sino un mito nacido en los bosques helados del norte. Antes de empezar, suscríbete a este canal para no perderte más historias prohibidas que revelan el lado oscuro de las leyendas. Imagina un paisaje de pinos infinitos, lagos congelados y un frío que cala hasta los huesos. Ese era el mundo de los pueblos algonquinos. Cree Ojibwe y Mi'kmaq, que sobrevivían cazando, pescando y moviéndose con las estaciones. Para ellos, todo tenía espíritu: un río, un lobo, un árbol. Vivir era respetar ese equilibrio, tomar solo lo necesario y jamás romper tabúes. Pero había un miedo que congelaba más que el invierno: la posibilidad de ceder a la desesperación del hambre. En esos meses interminables de escasez, el mayo era pecado, era el canibalismo, visto como una traición espiritual que atraía a un ente maldito, el Wendigo. Los sobrevivientes de inviernos duros eran vigilados, pues cualquiera podía haber regresado con una sombra insaciable dentro. El Wendigo no es un monstruo que se caza con flechas o armas, sino un espíritu del invierno y del hambre. ¿Los cree? Lo llamaban Witiko, y los Ojibwe, Wendigo. Se mueve con los vientos helados, buscando a los débiles de alma para poseerlos. Cuando entra en alguien, le congela el corazón y lo cambia por un deseo insaciable de carne humana. Los relatos dicen que la víctima se transforma físicamente, crece en tamaño, pero queda esquelética, con piel gris estirada, ojos brillando en la oscuridad y labios desaparecidos como si se los hubiera devorado. Cada bocado lo hace más grande, pero también más hambriento. Es el círculo infinito del Wendigo: cuanto más come, más vacío se siente. Aunque suena historia de terror, el mito esconde un mensaje profundo. Advertía contra la avaricia. En aldeas donde compartir era cuestión de vida o muerte, quien acumulaba comida o se negaba a ayudar era visto como Wendigo. Así, más que un monstruo, el Wendigo era el reflejo de lo que pasa cuando el egoísmo destruye a la comunidad. En las comunidades algonquinas, el chamán era más que un curandero, era el puente entre el mundo humano y el espiritual. Cuando el Wendigo amenazaba, no bastaba un arco ni una lanza, porque no era un enemigo de carne. La batalla empezaba en los sueños. Tormentas de nieve y figuras esqueléticas eran señales claras de que el espíritu estaba intentando entrar. Si alguien mostraba síntomas de aislamiento, pesadillas o hambre extraña, el chamán realizaba rituales como la tienda temblorosa, donde entraba en trance y pedía ayuda a los espíritus. Uno de los métodos más extremos era hacer tragar grasa animal caliente, buscando derretir el corazón de hielo que el Wendigo dejaba en la víctima. Era un choque espiritual que podía salvar a tiempo a un poseído. Pero cuando la transformación ya estaba avanzada, no había cura. El cuerpo debía ser destruido y el corazón helado, quemado, para liberar el espíritu maligno. Estos rituales no eran simples supersticiones, eran medidas de protección colectiva. Para los algonquinos, la guerra contra el Wendigo era también la guerra por mantener a salvo la esencia humana frente al hambre y la oscuridad. En el siglo XVII llegaron los jesuitas, esos hombres de negro que buscaban convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Para ellos, todo lo que no entendían era obra del diablo. Así que cuando escucharon sobre el Wendigo, no lo vieron como un espíritu cultural, sino como un demonio salido del infierno. Su visión no dejaba espacio para matices. Lo indígena era brujería, lo europeo era la verdad. En sus crónicas, llamadas Relaciones Jesuitas, describieron rituales como la tienda temblorosa y los marcaron como pactos satánicos. El Wendigo pasó a ser interpretado como un siervo de Satán y los chamanes como hechiceros peligrosos. Intentaban combatirlo con cruces, agua bendita y exorcismos, sin comprender que para los algonquinos no era un monstruo literal, sino una metáfora de la avaricia y la ruptura del equilibrio. Lo curioso es que, aunque su mirada era rígida y colonial,
Gracias a ellos tenemos algunos de los primeros relatos escritos del mito. Claro, distorsionados por el filtro europeo, pero aún así, valiosos. Sin querer, los jesuitas se convirtieron en los primeros cronistas del Wendigo, preservando un pedazo de la leyenda, aunque bajo la sombra de su demonología cristiana. En el invierno brutal de 1878, un cazador cree llamado Swift Runner se adentró en los bosques de Alberta con su familia. Era un hombre respetado, guía experimentado, pero esa temporada la hambruna lo golpeó sin piedad. Meses después, regresó solo, diciendo que la enfermedad y el frío habían matado a todos. Sin embargo, su aspecto saludable levantó sospechas inmediatas. La policía colonial investigó y encontró huesos humanos en su campamento, algunos quebrados para sacarles la médula, restos en ollas e incluso un mocasín infantil. Ante la evidencia, Swift Runner confesó y dijo que no había actuado por voluntad propia, sino bajo la posesión del Wendigo que lo empujó a devorar a su propia familia. Era la materialización del mito en carne y hueso. El juicio no aceptó esa explicación espiritual. Para las autoridades coloniales, era un asesino culpable, no un hombre atrapado por un espíritu. Fue condenado a la horca en 1879. Para su pueblo, la ejecución fue vista como un ritual final para expulsar al Wendigo. Así, este caso mostró el choque brutal entre la visión indígena del mal y la justicia occidental. A finales del siglo XIX, el mito del Wendigo comenzó a entrar en el lenguaje de la ciencia. Antropólogos y psiquiatras lo llamaron psicosis Wendigo, una especie de trastorno cultural donde el hambre extrema, el frío y el aislamiento podían generar delirios de canibalismo. Para ellos, el espíritu no existía, era la mente humana, quebrada por la desesperación, la que inventaba al monstruo. Este enfoque médico lo convirtió en objeto de estudio académico. En informes clínicos se describían síntomas como obsesión con la carne humana o miedo a convertirse en Wendigo. Era una manera de dar una explicación racional a algo que durante siglos había sido espiritual. Pero, claro, para muchos pueblos algonquinos, esa explicación se quedaba corta, porque ignoraba la dimensión sagrada del mito. Algunos ancianos decían que la psicosis no era más que la puerta abierta por donde entraba el verdadero espíritu. Ciencia y tradición se enfrentaban. ¿Era solo enfermedad mental o había una presencia oscura detrás? Mientras tanto, la figura del Wendigo empezaba a salir del bosque sagrado para entrar en la literatura y la ficción de terror. Con la llegada del siglo XX, la amenaza del hambre disminuyó, pero el Wendigo encontró nueva vida en la literatura. Autores como Algernon Blackwood, en su novela de 1910 de Wendigo, lo reinventaron como una entidad cósmica. Ya no solo simbolizaba la codicia, sino el horror de lo desconocido, esa sensación que hace temblar hasta al lector más valiente. Esta versión influyó en escritores como H. Paseo Lovecraft, que incorporaron al Wendigo dentro de universos de horror cósmico. El espíritu ancestral se convirtió en criatura de ficción, usada para asustar en historias de campamentos y aventuras en bosques oscuros, descontextualizado de sus raíces culturales y del mensaje sobre cooperación y respeto a la naturaleza. Así, el Wendigo pasó de ser un símbolo moral a un monstruo de terror. Su esencia cambió. Ya no era una advertencia sobre el egoísmo o la supervivencia extrema, sino un icono del miedo en la imaginación colectiva. De espíritu a ficción, la leyenda se adaptó, pero su sombra seguía recordando la lucha del hombre contra sus propios deseos oscuros. A finales del siglo XX, el Wendigo salió del papel y llegó a la pantalla y los cómics. Primero era sugerido más un miedo insinuado que una criatura visible debido a limitaciones de presupuesto. Pero su popularidad creció, especialmente con Pet Sematary de Stephen King, donde el espíritu maligno corrompía la tierra y generaba terror.
Con el tiempo, apareció su versión más icónica, un monstruo humanoide con cráneo de ciervo y cuernos, diseño moderno que se aleja del folclore original, pero impacta visualmente. Esta imagen dominó películas independientes, ilustraciones de internet y videojuegos, como Until Dawn 2015, combinando el mito del canibalismo con monstruos ágiles y terroríficos. Hoy, el Wendigo es un icono global del horror. Sin embargo, en esta popularización perdió gran parte de su significado cultural original. Ya no solo simboliza la codicia o la pérdida de humanidad, sino que se convirtió en un espectáculo visual de miedo, fascinante, pero desligado de su origen espiritual y moral. Aunque la hambruna que dio origen al Wendigo ya no amenaza, su mensaje sigue vivo. Representa la hambre insaciable, no de comida, sino de riqueza, poder o información. Algunos pensadores indígenas llaman Wetiko a esta codicia moderna, un Wendigo que consume culturas y ecosistemas enteros. La metáfora es clara: el verdadero monstruo no está en los bosques, sino en sociedades que priorizan la acumulación sobre la comunidad. El mito advierte sobre los peligros del consumo desenfrenado y la pérdida de empatía. Nos recuerda que la avaricia puede transformar al ser humano en algo deshumanizado, hambriento y destructivo. En este sentido, el Wendigo trasciende la leyenda y se convierte en espejo de nuestra realidad, mostrando que la verdadera amenaza puede estar dentro de nosotros mismos. Así, el Wendigo sigue inspirando miedo, reflexión y creatividad. Desde los bosques algonquinos hasta la cultura pop global, su viaje refleja la tensión entre humanidad, codicia y supervivencia. Su presencia nos desafía a pensar: ¿qué precio pagamos por satisfacer nuestros deseos sin límite? Vea, la travesía del Wendigo, desde un espíritu cultural algonquino hasta un monstruo global de la cultura pop, refleja cómo la tradición, la colonización, la ciencia y el entretenimiento moldean nuestras historias. Originalmente era un símbolo de fragilidad humana y de los peligros de la codicia, interpretado por misioneros, médicos y autores. Hoy, aunque muchos solo lo ven como un monstruo de terror, su esencia sigue vigente. Nos recuerda la amenaza de la avaricia insaciable y la pérdida de humanidad. La historia del Wendigo nos desafía a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan a la comunidad y al mundo, y como un mito ancestral puede enseñarnos lecciones valiosas aún en el siglo XXI. Si quieres descubrir más secretos prohibidos y leyendas que desafían la realidad, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. No te pierdas historias que te harán cuestionar lo que creías saber. Cada mito tiene un mensaje oculto y el próximo podría sorprenderte.